Así que estamos listos para dar inicio. Muy bien. Lección número 4 en nuestros manuales, página 45. Y dice lo siguiente, la primer cita que está en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 16. Carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 16, y dice lo siguiente: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Dice lo siguiente la lección: las promesas de Dios para nosotros son una bendición. En la Biblia hay muchas promesas esperándonos. La palabra promesa en el griego es la palabra evangelia y significa asentamiento, promesa, seguridad divina de algo bueno, mensaje, prometer y promesa. Recuerde que nosotros siempre vamos y debemos ir al original de ciertas palabras para poder de ello extraer el mejor concepto y una revelación acerca de lo que estamos tratando. Pero es importante saber que todos nosotros, los hijos de Dios, como creación y como hijos, nacimos para que nosotros veamos todas las promesas de Dios en nuestra vida, las podamos ver cumplidas. Dice, muchas personas ya no creen en las promesas de Dios, por el contrario, viven deprimidos, sin esperanzas y sin fe. Pero en esta clase estaremos viendo lo que Dios tiene para nosotros. Las promesas de Dios son como una herencia que dejó un padre para sus hijos. Curiosamente, la Biblia está, si bien compuesta de libros, de 66 libros, y hay dos elementos principales que componen la palabra. La primera son los mandamientos o las demandas de Dios, la ley de Dios, pero también segundo, están las promesas de Dios dentro de la misma ley o dentro de la misma Biblia. ¿Qué significa esto? Que para Dios es tan importante que usted y yo podamos obedecer su ley, conocer su ley, que nos sea revelada su voluntad mediante su palabra y su ley, pero por otro lado para Dios también es importante que usted y yo podamos conocer sus promesas para que usted y yo las podamos vivir. Dice la lección, imaginemos un padre que le dejó una millonaria herencia a su hijo. El hijo no sabía de esta herencia, así que no la reclama. Tal vez ese hijo ande pidiendo dinero prestado porque no tiene que comer, anda preocupado porque tiene deudas que pagar, está desesperado, quizás al borde de un intento inclusive de suicidio. Por lo único que tiene son problemas. Tal vez sus créditos están saturados y los banqueros lo andan buscando para cobrarle o meterlo a la cárcel. Usted se lo puede imaginar a ese muchacho con tantos problemas, huyendo sin saber que es un millonario. Pero como no lo sabe, está tan preocupado porque no sabe lo afortunado en este caso que es. De igual manera es que muchos hoy están. Jesús ya nos dejó una herencia millonaria, pero como no sabemos, no la reclamamos. Ha llegado el tiempo que usted conozca lo que Dios le ha dejado de herencia. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Vamos a hacer una pausa aquí. Tenemos que entender dos cosas. Decimos que la Biblia está compuesta por mandamientos, demandas, leyes de Dios, pero también está compuesta por promesas. Dios es un Padre, Dios es un Dios bueno, por lo tanto Dios tiene promesa para con sus hijos. Dios ha establecido una ley, pero también ha establecido una ley de recompensa. Ahí están las promesas. Hay mandamientos, hay leyes, hay demandas de Dios que si nosotros las obedecemos, las cumplimos, las incluimos o las agregamos en nuestro estilo de vida o en nuestra cultura personal, esas leyes o esas demandas van a producir un resultado, y ese resultado es una promesa de Dios. El primer mandamiento o la primera promesa de Dios que la Biblia registra es aquella que dice que honremos a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre y será de larga vida en esta tierra. Significa que la largura de días es una promesa de Dios, es una recompensa de Dios para los hijos, pero solo para aquellos que realmente
van a o tienen una vida donde honran a su padre o a su madre. Más allá de las diferencias, más allá de las situaciones, más allá de los pormenores de una relación familiar, la responsabilidad, según la orden de Dios, es que los hijos honremos a los padres de una manera como Dios lo ha establecido. Entonces, el ejemplo que leíamos de un muchacho, de una persona millonaria, una persona que tiene una herencia, posiblemente no logre dimensionar la solución, posiblemente no logre dimensionar su mejor estado de vida, no logre dimensionar lo que Dios quiere darle sencilla y claramente, porque no conoce lo que tiene a su favor, no conoce lo que tiene delegado de parte de Dios, no conoce lo que Dios ha dispuesto o lo que Dios ha determinado o creado para dicha persona. La Biblia está llena de promesas, lo vuelvo a repetir, así como hay demandas, la Biblia está llena de promesas. Y esas promesas normalmente no a todas se las conoce como tal. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y la Biblia dice que somos coherederos con Cristo, esto representa lo siguiente, que nosotros somos personas a quienes se nos ha adjudicado o se nos ha delegado una herencia. El problema de muchos de los hijos de Dios es que desconocen que son hijos y por lo tanto desconocen que hay promesas asignadas a nuestras vidas. Entonces, una promesa que nosotros desconozcamos o ignoremos, esa promesa no puede cumplirse, obviamente, y no puede traer la recompensa o los frutos que usted y yo necesitamos o que usted y yo queremos. La ignorancia, atención, la ignorancia en las cosas de Dios ha sido uno de los flagelos más difíciles y más duros que el ser humano pueda pasar, y mucho más en los hijos de Dios. O sea, si los hijos de Dios, los que decimos que conocemos, amamos y seguimos a Dios, desconocemos sus promesas, difícilmente nosotros podamos capturar o conquistar tanta recompensa que ya está asignada. En este caso, el ejemplo decía de un muchacho desesperado, endeudado, quizás que le están persiguiendo, lo están buscando tanto para cobrarle o echarlo a la cárcel o lo que fuere. ¿Por qué una persona que tiene una herencia millonaria, conforme al ejemplo, va a estar escapándose o escondiéndose cuando en realidad tiene adjudicado de parte de su padre como herencia algo tan rico y algo tan poderoso? ¿Por qué motivo? Sencillamente porque este muchacho no conoce aquella promesa o no conoce aquello que tiene su nombre o tiene su apellido. En la palabra de Dios, en la vida espiritual, la bendición es una promesa. La bendición de Dios, el bien decir de Dios, el buen corazón, la buena voluntad de Dios, a la que englobamos en la palabra bendición, está asignada para los hijos de Dios. Pero tristemente, por desconocer aquel asunto, tarde que temprano, escuche esto, tarde que temprano, nosotros en lo que ignoramos, obviamente no lo vamos a poder disfrutar y obviamente no lo vamos a poder vivir como debe de ser y como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay promesas, hay bendiciones que están asignadas de parte de Dios y tristemente no se puede disfrutar de ellas porque no se las conoce. Hay bendiciones, creo que lo vimos en la primera o segunda lección de la parte de la liberación, donde en el original, en el tiempo de la creación de Dios, cuando Dios nos diseñó, no cuando nos hizo, cuando nos diseñó, Dios en el combo puso la bendición sobre los hijos y sobre sus hijas. O sea, usted viene con una bendición asignada. Usted ya viene a la tierra, a este mundo, a la vida de este mundo, usted viene con una bendición asignada. El tema es que no conocemos que esas bendiciones ya están listas para que usted y yo las podamos disfrutar o usted y yo las podamos vivir conforme Dios la ha establecido. Dice la lección, versículos para meditar en la bendición. Dice, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, quiero que usted note que las promesas de Dios primeramente son poderosas y preciosas, y grandísimas, y a través de ellas nosotros podemos llegar a ser
participantes de la naturaleza divina. Lo que la palabra quiere decir que si nosotros tomamos la promesa de Dios, llegaremos a ser socios del reino de Dios y participantes con Dios como compañero. Atención con esto. ¿Qué sucede cuando una persona conoce, entiende y deja de ignorar las promesas que Dios nos ha asignado o Dios ha creado a favor de sus hijos? ¿Qué es lo que pasa? Número uno, obviamente viene el conocimiento de dichas promesas. Número dos, sabemos que esas promesas obviamente tienen una recompensa, tienen un premio o tienen una bendición. Pero número tres, una promesa que Dios cumple, una promesa que nosotros nos apropiamos, esa promesa a la persona que lo hace le desata una dimensión. ¿Cuál dimensión? No solo es estar bendecido, no solo es estar con la recompensa, no solo es estar con el milagro o con el dinero o con lo que sea, sino que Dios lo que hace es hacernos socios de Él. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo hace un momento en el versículo que leímos. Significa que las promesas de Dios nos posicionan. ¿Por qué la promesa de Dios nos posiciona? Porque una persona que está viviendo o que ha conquistado las promesas de Dios, 1, 2, 10, 1000, las que fueren, esa persona se empieza a posicionar, y quiero dar el ejemplo claro, esa persona se empieza a posicionar para operar del lado de Dios. Escuche esto, una persona que tiene la bendición, no solo la económica, sino la bendición en todas las áreas de su vida, esa bendición más las promesas cumplidas sobre la vida de dicha persona, a esa persona queda en una posición delante de Dios. ¿Qué dice? Volvamos un momento por favor al versículo anterior. El versículo dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, dice, a través de ellas, significa con ellas, lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea que una promesa cumplida, grande y preciosa, conforme el Señor la ha establecido, nos hace coherederos con Cristo y nos hace participantes, o sea, parte de la naturaleza divina. ¿Qué significa la naturaleza divina? Significa ser parte de la misma persona y de la misma presencia de Dios. O sea, todo lo que Dios es, mediante su promesa, nosotros lo podemos disfrutar, nosotros lo podemos tener, nosotros lo podemos conquistar. Entonces, va mucho más allá que una promesa de Dios se cumpla para decir, oh, la promesa o la profecía o lo que fuere se cumplió sobre mí. No solamente es una cuestión de cumplimiento, sino se trata que aquello me posiciona para que usted y yo podamos ser parte de Dios en todo lo que Él hace, en todo lo que Él tiene y en todo lo que Él da. Entonces, no todos los hijos de Dios, escuche, no todos son partícipes de la naturaleza divina. ¿Por qué? El domingo pasado, hago esto solo a modo de paréntesis, el domingo pasado hablamos de la fe y del creer. Una persona que no cree en Dios, obviamente tampoco cree en sus promesas. Entonces, si usted y yo no creemos en Dios y no creemos en sus promesas, no podemos ser partícipes ¿de qué? De su naturaleza divina, porque dijimos que la naturaleza divina de Dios es la que atentamos o es la que violentamos cuando no creemos en Dios. Entonces, el hecho de creer en Dios y creerle a Dios hace que nosotros creamos en esa naturaleza. ¿Cuál? Que si Dios dice o Dios prometió algo, como Él es fiel, Él es justo, Él es santo y Él no cambia, eso se va a cumplir. Entonces, cuando yo creo en que eso es inmutable, eso no va a cambiar, entonces yo puedo o usted puede ser participante de la naturaleza divina. Entonces, mucha gente entiende lo siguiente, quiero definir bien esto. Mucha gente entiende de que Dios le va a cumplir promesas. Es que yo creo en Dios, pastor. Pastora, yo creo en Dios. Hermano, yo creo en Dios. Ok, crees en Dios, pero tienes que ser partícipe de su promesa. No es solamente, escuche el privilegio que Dios nos da, conforme a lo que el apóstol Pablo declara. No es solamente recibir o disfrutar o tener en nuestras manos la recompensa o la promesa cumplida. Qué bueno es cuando algo se cumple, qué bueno es cuando una profecía se hace realidad, qué bueno es cuando una palabra bíblica nosotros la estamos viviendo, qué bueno, no está mal, todos anhelamos los principios como anhelamos también las promesas o las bendiciones de Dios, estamos de acuerdo, pero cuando uno camina, vive en esa bendición, Dios nos hace partícipes de esa dimensión de su naturaleza. ¿Cuál? La de justo, la de santidad,
la de inmutable, la de grande, la de eterno, la que Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Esa es su naturaleza. Entonces, ¿cómo yo voy a ser partícipe de la bendición de Dios? Número uno, obviamente creyendo en Él. Número dos, creyéndole a Él. Y número tres, activando y viviendo bajo las promesas de Dios. Entonces, nosotros activamos las promesas, obviamente creyéndolas. Activamos la promesa entendiendo su palabra y entendiendo que Dios es inmutable, Dios no cambia. Seguimos. Tito capítulo 1, versículo 2 dice, en la presencia de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La palabra esperanza significa esperar con anhelo o complacer las promesas de Dios y tener una expectativa concreta de qué es lo que va a suceder. Escuche esto, por favor. La palabra esperanza tiene una traducción, tiene un sentido en cada versículo o en cada vocablo que está acomodada. Entonces aquí dice, en la esperanza, y esperanza significa esperar con anhelo o esperar con pasión o complacer las promesas de Dios y tener una expectativa, pero una expectativa concreta. ¿Qué es una expectativa concreta? Estoy esperando que algo pase porque sé lo que va a pasar exactamente. ¿Por qué? Porque tengo una promesa concreta. Nadie puede esperar algo concreto si Dios no le dice o si Dios no revela lo que va a suceder o si Dios en su palabra no lo dijera. Entonces nuestra esperanza viene porque Dios hace promesas concretas. Por ejemplo, vuelvo a tomar la ley o el mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida en estos años, etc. Ok, ¿cómo nosotros tenemos esperanza concreta en esa promesa de vivir muchos años? En que yo honro, yo obedezco el principio y tengo asegurado el resultado o tengo asegurada la recompensa. Entonces, yo creo en la palabra, pero la llevo a lo práctico, la llevo a la acción y esa promesa sobre mí se cumple. Entonces tengo esperanza concreta, definida, de vivir muchos años, porque estoy practicando el principio o el mandamiento que está antes que la promesa. La gente normalmente quiere que Dios le cumpla la promesa, pero antes hay una demanda, antes hay una exigencia, hay un pedido de Dios para algo. Si tú quieres ver la bendición de Dios, tienes que obedecer a Dios. Si no lo obedeces, la promesa no se cumple. Esto es sencillo. Pero lo que está diciendo aquí Tito es que Dios, repite lo que hablamos el domingo, Dios no miente. Escuche esto. Dice, lo voy a leer, la palabra esperanza significa esperar con anhelo o complacer las promesas de Dios y tener una expectativa concreta de qué es lo que va a suceder, ya que Dios no miente y Él lo prometió desde el principio de los siglos. O sea, tiene que quedarnos muy claro que Dios no miente. O sea, una de las tantas cosas que Dios no puede hacer, escuche, Dios no puede hacer es mentir. Dios todo lo puede hacer, pero hay cosas que jamás Él va a hacer por causa de su propia naturaleza. Él es inmutable, su naturaleza nunca cambia. La naturaleza de la gente sí cambia. La gente, el ser humano está en continuamente cambios mientras no madura lógicamente en la palabra de Dios. Pero Dios no cambia. Él nunca será afectado en su naturaleza divina. Ni por Él mismo, ni por nadie, ni por ninguno de nosotros, ni por nadie. Entonces, cuando una persona no entiende el principio, no entiende obviamente la promesa, o no cree o no se somete a dicha ley o a dicho principio, posiblemente piense, sienta o crea que Dios es como él o como ella. Entonces, no, es que Dios me va a ayudar, aunque yo no obedezca, Dios me va a ayudar. Dios dice, yo te voy a ayudar, te voy a dar de comer porque es mi promesa contigo, sin ningún principio anterior, yo te voy a sostener. Pero toda promesa que delante tiene una demanda, Dios no la podrá cumplir siempre y cuando nosotros no obedezcamos primero a aquello. ¿Por qué? Porque en nuestra tendencia humana, el apóstol Pablo dice en nuestra concupiscencia, o sea, en nuestro interior ya torcido por el pecado, nosotros pretendemos de alguna manera negociar a Dios,
Pretendemos que Dios se baje a nuestro nivel o pretendemos que Dios, entre comillas, piense como nosotros. Eso es la concupiscencia. Es que voy a pecar y Dios me va a perdonar. Es que voy a hacer algo ilegal y Dios me va a perdonar. Es que voy a hacer esto o aquello. Dios total, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios me abraza, Dios me bendice. Sí, el amor de Dios no cambia por un pecado. Escuche esto. El amor de Dios, su naturaleza en su persona, no va a cambiar por tu pecado ni por el mío. Pero nosotros estamos cambiando nuestra naturaleza continuamente. Porque hoy estamos bien, mañana estamos mal. Hoy amamos, mañana odiamos. Hoy estamos glorificando a Dios, mañana estamos maldiciendo al hermano. ¿Por qué motivo sucede eso? Porque nuestra naturaleza no está definida todavía en la palabra y en las promesas de Dios. Muy bien, seguimos. Dice Hebreos 10:23, vuelve Pablo a hablar, dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fíjese cómo lo adjudica o cómo lo expresa el apóstol Pablo. Mantengamos firme, y viene una frase o dos palabras, sin fluctuar. ¿Qué significa? Lo que acabo de mencionar. Las personas ¿cómo se dice? ¿Fluctúan? Sí, fluctúan continuamente. El domingo están con toda la unción y el martes ya están con toda la depresión. El jueves están con toda la alegría y el sábado ya andan otra vez casi cortándose la vena. ¿Por qué la gente fluctúa? Escuche, ¿por qué la gente? Y no estoy hablando de quien no conoce a Dios, sino ¿por qué la gente fluctúa? Los hijos, las hijas de Dios fluctúan. Número uno, porque no han dejado ciertas áreas de pecado en su vida. Número dos, porque no han madurado en las áreas para no fluctuar. Entonces, si una persona no es constante, escuche, no es una persona constante, va a pasar lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, la profesión de nuestra esperanza. O sea, la dedicación a creer. Escuche. Cuando dice la profesión de la esperanza, está hablando de que una persona se dedica. Una profesión es a lo que una persona se dedica. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si dice profesión de esperanza, está diciendo que hay gente que se dedica a tener la fe y la credibilidad en eso que Dios le ha dicho, porque dice, porque fiel es el que prometió. Entonces está diciendo el apóstol Pablo en otras palabras, usted y yo debemos no fluctuar y nunca dejar de creer o creer menos o creer más, por decirlo así. Nunca debemos de fluctuar en eso. ¿Por qué? Porque el que lo prometió es fiel. O sea, está diciendo, el que lo prometió es inmutable. Nosotros somos los que tenemos la tendencia o la posibilidad de fluctuar. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces, si alguien va a fluctuar en algo, indica, atención, indica que no cree. Una persona que está fluctuando continuamente es una persona que no cree. ¿En qué se puede fluctuar? ¿O en qué se puede estar un día arriba, por decir así, o otro día abajo? En cualquier ámbito de la vida. Le llamemos en entendimiento, le llamemos en amor, en carácter, en temperamento, en finanzas, en decisiones, en cultura, en cualquier cosa se puede estar fluctuando. En donde usted o yo fluctuemos es en donde necesitamos madurez y atención al asunto. ¿Por qué? Porque estamos en cambios continuos. Entonces una persona no puede ser que con una persona se hable el lunes de una manera y el miércoles ya hizo otra cosa. ¿Por qué motivo? Porque está fluctuando, no es una persona firme. ¿Qué es una persona que vive fluctuando? Es una persona que usted le da un consejo el lunes y le entra por la derecha y le sale por la izquierda. Y nunca lo llevó a cabo, nunca lo echó a andar a ese consejo, esa palabra, ese lo que sea. Porque está continuamente, ¿qué? Fluctuando. Una persona que fluctúa se enoja de todo, se ofende de todo. Cualquier mosca que pasa, yo siempre digo, la mosca que pasa en sentido contrario, ya se ofendió porque no venía en el sentido que esperaba que la mosca pase. ¿Por qué la gente es así? Porque no cree, no tiene esperanza en lo que Dios le ha prometido. Dice Hebreos ahora 10, 23, creo que es el mismo. No, aquí la cita está mal, pero dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Fijémonos en promesas de redención. Tenemos 3 versículos para hablar sobre promesas de redención, de salvación. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí viene la promesa. ¿Cuándo viene esa promesa? Si primero te vas de la tierra de tus padres y dejas todo lo que tienes que dejar. Si no, no tiene por qué cumplirse la promesa. ¿Alguien entiende esto? O sea, hay bendiciones, escuche, que están limitadas o están, mejor dicho, sujetas a una acción de fe o a una acción de creer. No es que Dios, por malo o por desentendido o por lo que fuere, o por malhumorado, si lo fuera así, Dios no la va a cumplir. No, hay promesas que solo se cumplen con un paso de fe o con un paso de credibilidad. Entonces le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuándo? Cuando primero, en este caso de Abraham, dejara, dice, vete de tu tierra, dice, tu parentela y la casa de tu padre. O sea, tienes que dejar todo tu origen, tanto el lugar donde naciste, tu parentela, todo lo que sean parientes, y la casa de tu padre inclusive, o sea, la casa materna o paterna. En el caso de Abraham, él tenía que dejarla. Si él hacía eso, escuche, si él hacía eso, entonces la promesa que Dios desataría y cumpliría sobre ellos sería, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y será bendición. ¿Cuándo? Habiendo obedecido a la palabra que va delante de la promesa. Entonces nosotros tenemos que entender lo siguiente. Quiero dejar esto claro antes de entrar a la segunda lección. Dios ha desatado muchísimas promesas sobre la vida de cada uno. Yo a veces escucho, o inclusive en redes sociales leo, gente que dice, di amén y tal promesa se cumple, etiqueta esto y hace lo otro y se cumple. No, las bendiciones no funcionan de esa manera tan irreal y tan inmadura. Las bendiciones se van a cumplir y se van a hacer real en nuestra vida cuando obedezcamos primero a la demanda de dicha promesa. O sea, Dios no tiene, entendamos esto, como estamos hechos, diseñados para ser bendecidos, para que en nosotros se cumplan promesas, estamos hechos para eso. El tema es que las ignoramos. Y si usted dice, no, pastor, yo no ignoro las promesas, posiblemente entonces si no han venido es porque ignora la demanda de dicha promesa. Entonces la gente dice, es que la Biblia dice que Dios me va a bendecir, la Biblia dice que Dios me va a prosperar, la Biblia dice que Dios me va a sostener, la Biblia dice y la Biblia dice. Sí, pero lea tantito adelante qué dice de cada una de esas promesas que usted está mencionando. Hay una demanda, la gente se quiere brincar la demanda. Es que Dios es bueno, sí, es bueno si usted le obedece. Escuche, hago un paréntesis de 3-4 minutos nada más. Usted, conforme a usted o yo, nosotros, conforme a nuestra actitud para con Dios y nuestra conducta para con Dios, es el perfil que provocamos de Él. Escuche, conforme a nuestra conducta o nuestra actitud, es el perfil de Dios que nosotros provocamos. Es cierto, vivimos bajo la gracia, es cierto, vivimos bajo el perdón de Jesucristo, es cierto, vivimos bajo el poder de su muerte y su resurrección, es cierto que no tenemos condenación, es cierto que no estamos bajo el peso ni el castigo de la ley, es cierto que estamos bajo el tiempo, la dispensación de la gracia. Eso es cierto y eso es inmutable y es indiscutible, estamos de acuerdo. Pero eso no quita, escuche, no quita que con una actitud, una conducta errónea o desubicada o pecadora, usted no provoque perfiles de Dios. No estoy hablando que Dios tiene un montón de temperamentos, sino en la manera que usted va a provocar a Dios. Entonces, si usted dice, no, es que la Biblia dice que no me va a pasar nada, yo ato, cancelo, reprendo, subo, bajo, entierro y saco todo eso que me va a hacer mal. Si usted no está cumpliendo con el principio, usted no tiene autoridad para desatar, ni atar, ni subir, ni bajar, ni enterrar, ni desenterrar, nada. ¿Alguien entiende esto? Porque para que aquello suceda, usted tiene que haber primero cumplido el principio o el mandato. Entonces usted no puede reprender un demonio, por ejemplo, usted no va a poder sanar un enfermo si usted no cree. Y estas señales seguirán, ¿a quiénes? A los que creen. Esa es una promesa de Jesús. Escuche, dice, estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos.
en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, ¿a quién les va a seguir ese tipo de señales? A los que creen. Entonces, si usted no cree, usted no crea que por ser hijo de Dios, usted puede reprender un demonio. Ah, no, yo soy hijo de Dios. A mí me ha pasado, he ido con gente muchas veces a lugares. Recuerdo un hombre ya de edad que en algún momento fue pastor y se alejó y dejó todo. Y lo llevamos a un viaje y teníamos a una muchacha súper endemoniada, bien enchamucada. Y el hombre quiso venir con su entendimiento y le puso la mano y quiso reprender al demonio. El demonio se le dio vuelta y le dijo un montón de cosas. Y entre esas, tú aquí no tienes autoridad. Que un demonio te diga que no tienes autoridad revela que te está diciendo que tú no crees en nada. Porque ellos sí creen, lo dije el domingo, los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Entonces, hay gente que dice, en mi casa o en mi familia o en mi trabajo, con mis compañeros, con mi matrimonio, mis hijos, mis padres, quien sea, la enfermedad no nos va a tocar. Porque la palabra dice que no, la enfermedad no tocará tu morada. Sí, siempre y cuando honres a Dios, diezmes en orden y tengas una vida conforme a la que Dios te demanda. Si no, la enfermedad va a entrar igual. ¿Por qué? Porque usted está quebrantando un principio. Entonces yo me he cansado de escuchar y hasta ya últimamente, antes renegaba, ahora me río, de gente que anda declarando cosas que no conoce. Usted no puede declarar nada si usted primero no obedeció al principio. Yo voy a vivir 114 años si honras a tus padres. Si no, a los 70, cuello. ¿Por qué? Porque estás rompiendo, quebrantando un principio. Entonces las bendiciones se van a activar, se van a desatar, las promesas se van a desatar de una manera explosiva sobre hijos e hijas de Dios, siempre y cuando aquellos cumplamos con los principios que Dios demanda primero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Seguimos, muy bien, promesas de redención, seguimos viendo. Dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios prometiendo que a través de lo que iba a venir, aquí estamos hablando de Hebreos, a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. ¿Cuándo Dios se recuerda aquello? Cuando nosotros volvemos con el mismo asunto que con Él. Cuando usted y yo volvemos al mismo pecado del cual Él nos sacó, nos redimió y nos perdonó. Entonces Dios dice, ¿para qué vuelves de donde yo te saqué? ¿Para qué vuelves de donde yo te redimí? ¿Para qué lo vuelves a hacer? Entonces Dios dice, yo te perdono y yo me olvido. Dios tiene la capacidad absoluta de olvidar. El ser humano no. Hay cosas que nosotros sí podemos olvidar y hay cosas que nosotros no podremos nunca olvidar. Muy bien, dice, principios para recuperar mis promesas o las promesas de Dios sobre mí. Lo único que sé que es mío, podré recuperar. Atención con esto. Dios no te prometerá absolutamente nada que a usted no le pertenezca. Si usted dice, yo voy a conquistar, y yo voy a adquirir, y yo voy a sacar, y yo voy a atrapar, y yo voy a casi robar, lo que yo quiero no es lo mismo a lo que a mí me pertenece. Si hay una asignación de Dios con una promesa, Dios te la entrega en tus manos. Pero si tú estás buscando algo que no es tuyo, olvídalo, la justicia de Dios viene sobre eso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice entonces, lo único que sé que es mío es lo que voy a recuperar. Dice, el conocimiento de cada promesa te llevará a participar de la naturaleza divina de Dios. Esto es algo poderosísimo. Con esta pura frase tenemos para predicar toda una serie de 3-4 meses. Escuche esto. Somos participantes de la naturaleza divina. ¿Cuándo? Cuando tenemos el conocimiento de las promesas de Dios. Entonces, yo puedo leer en la Biblia una lista de, no sé, hagamos de cuenta de 50 promesas. Yo puedo venir un día, darle una clase a ustedes y lo que hoy vamos a conocer, 50 promesas bíblicas. 25 que estén en el Antiguo Testamento y 25 que estén en el Nuevo Testamento. Le doy todas las citas, las 50 citas que corroboran las promesas de Dios. Hasta ahí estamos bien. Usted las puede leer toda la semana en su casa.
Pero si usted no las conoce en profundidad de esas promesas, usted no puede ser partícipe. Ese es el problema entre muchos cristianos, entre muchos hijos e hijas de Dios. ¿Cuál? No conocen las promesas, por lo tanto no tienen derecho a vivirlas. No tienen derecho a desatarlas. Nomás se habla porque se sabe de oídas que Dios en la palabra, según los teólogos y lo que saben, dicen que hay más de 3.000 promesas en la Biblia. Eso se sabe de oídas, no por revelación. Entonces, si hay, repito, 50 promesas que yo le traigo en una hoja, y a usted esas 50 promesas no le son reveladas, por lo tanto no las conoce, usted nunca será partícipe de ellas. Porque las promesas de Dios nacen o salen de la naturaleza divina. Dios promete a sus hijos por naturaleza paterna y divina, Dios le promete lo que le promete a sus hijos. Pero nadie puede ser partícipe de esas promesas a menos que las conozcas en profundidad. Entonces, hay promesas que son para nosotros que no conocemos. Es lo que estamos hablando en el primer momento cuando decíamos que el ejemplo, que un muchacho tiene una herencia millonaria de sus padres o sus abuelos, pero como no la conoce, no sabe que la tiene, no sabe qué magnitud tiene, no sabe qué tanta riqueza es, pues no la puede disfrutar. Y siempre dentro de la iglesia o el pueblo de Dios, la ignorancia ha sido un factor primordial para que muchos vivan bajo fracaso. Entonces, hay promesas que usted y yo necesitamos conocer para poder vivirlas. Si usted no las busca y no le interesa y no las conoce, pues obviamente no las puede vivir. No es parte o no es partícipe de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque de la naturaleza de Dios, hablemos de otras cosas. Esto no es todo, solamente menciono de otras cosas. Dios en su naturaleza es santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? No hay mutabilidad en aquello. Dios nunca peca, nunca pecó, nunca peca, nunca va a pecar. No existe sombra en Él. No hay pecado en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Él es santo por naturaleza. Número 2, Él es justo por naturaleza. Él no puede, Él nunca cometió una injusticia. Ni como Dios espíritu, ni como Dios hijo o carne, tampoco cometió un pecado. Y Cristo tampoco cometió una injusticia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, su manera de ser, su naturaleza es santo y Él es justo. Nada lo hace cambiar. Entonces, si su naturaleza, por ejemplo, es santa y justa, sus promesas son como su naturaleza. Dice, son sí y son amén, dice el apóstol Pablo. En Él todo es sí y es amén. Lo que dijo, lo cumple. Lo que ofrece, lo tiene. Y lo que puso, lo puede prosperar. Pero no lo puede o no lo ha hecho porque usted, el envase para esa promesa, no las conoce en profundidad. Entonces, lo que nosotros no conocemos, lo ignoramos. Y lo que nosotros ignoramos, sobre nosotros no se puede cumplir. ¿Alguien está de acuerdo aquí? Dice, las promesas de Dios están respaldadas en Él mismo. O sea, ¿quién sustenta su promesa? Él mismo. Porque no solamente es santo, no solamente es justo, es todopoderoso y Él todo lo tiene porque todo le pertenece a Él. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, por ejemplo, si yo vengo y le digo un ejemplo a Socorro, hermana Socorro, yo tengo algo para usted que le voy a dar de aquí a 2 años. ¿Ok? La hermana se va a esperar 2 años que se cumpla el tiempo. Cuando llegue el tiempo, ella tiene que creer en que yo le voy a dar algo, pero puede ser que yo en los 2 años lo pierda. Y cuando llegan los 2 años, le digo, hermana Socorro, no tengo para darle eso que yo le prometí en 2 años darle, porque mi naturaleza tiene la chance de perder aquello que yo le iba a entregar. En Dios es imposible. Toda promesa de Dios se sustenta en Él. Él siempre lo puede hacer porque Él siempre lo tiene para darlo. ¿Estamos de acuerdo? Como no es, Dios es inmutable, no cambia, sus promesas no pueden fallar. Eso es lo que estamos ahora enseñando para que usted entienda la dimensión de haber sido liberado o estar en liberación, más las bendiciones que Dios quiere desatar a su hijo o a su hija o a la iglesia, a su pueblo. Escuche esto, Dios es inmutable. En su naturaleza están sus promesas, no en su buena onda, porque nosotros pensamos que Dios me va a bendecir si está de buena onda, o Dios me va a regañar si anda de mala onda. Nosotros provocamos el perfil de Dios. Si usted puede encontrarse con Dios como un papá amoroso, o usted se puede encontrar con el león de Judá. Eso va a depender de cómo usted se comporta
cómo usted vive y qué clase de persona es usted dentro del reino de Dios. Él no se manifiesta, nosotros provocamos los perfiles de Dios. La Biblia dice que Él es el león de Judá. Cristo es comparado con un cordero. Dios es un padre, pero también es un juez justo. Conforme a nuestro estilo de vida y lo que entendamos de su palabra es el perfil que provocamos de Él. Si usted quiere encontrarse con el Dios enojado, no hay problema, peque a gusto. Haga y viva su vida como se le da la gana y lo va a encontrar así. Pero lo quiere encontrar usted como un padre, entonces viva como un hijo. Nosotros provocamos el perfil de Dios y Él tiene perfiles. Mucha gente puede no estar de acuerdo, inclusive después decirle alguna otra cosa contraria a esto. Pero si usted lo quiere probar, inténtelo. La Biblia, escuche, la palabra, yo sé que me estoy yendo del tema, pero la palabra lo revela como tal. Si usted va y toma un principio, de los 50 que le di de ejemplo, tomamos uno. Tomamos dos, uno que Dios prohíba algo y otro que Dios apruebe algo. Si Dios prohíbe algo, hablemos de, no sé, de los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos hay prohibiciones. Si usted de eso que Dios prohíbe, usted va y lo hace, usted se va a encontrar con el enojo de Dios. Dios ahora no lo va a castigar porque está la sangre y la gracia de por medio de Cristo Jesús. Pero eso no indica que usted no está provocando la ira. Está haciendo enojar a Dios. ¿Por qué? Porque usted está desobedeciendo al principio. Si hay la otra promesa o la otra palabra o otro mandamiento donde Dios aprueba algo y usted no lo hace, a Dios habiéndolo aprobado, usted va a encontrar a Dios también enojado. Pero si lo hace, va a encontrar a un Padre perdonador, a un Padre que le bendice y a un Padre que le ama y le abraza. Entonces nosotros con nuestra forma de vida provocamos el perfil del Dios en el que creemos. No es Él por su propia naturaleza, porque Él es santo, Él es amoroso, Él es bueno, es grandioso, es ilimitado, es inmutable, pero nosotros tomamos de lo que nosotros entendemos y de lo que nosotros conocemos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ahora, si la palabra, escuche esto, si la palabra de Dios no logra, escuche esto, si la palabra de Dios no logra transformar nuestra vida, literalmente no hay nada existente que lo pueda hacer. Escuche, si la palabra de Dios no logra transformar nuestra vida, no hay nada que exista que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está revelado el carácter de Dios, está revelado la voluntad de Dios, está revelada la manera en que Él quiere que usted y yo vivamos. Entonces, si nosotros seguimos viviendo o comportándonos, conduciéndonos como si no tuviéramos la palabra, eso indica que esto no nos puede transformar. Y no porque carezca de poder, sino porque no estamos permitiendo que esto haga fruto y eche raíces. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando? Que su palabra produzca frutos, produzca cambios, haga los movimientos necesarios dentro de nosotros. Entonces, si la palabra, repito, si la palabra de Dios, lo que se enseña, lo que se come, lo que se revela, no logra producir cambios en nuestra vida, no hay nada que lo pueda hacer. No, pastor, yo me voy a poner a orar y en un año de oración cambio. Usted no va a cambiar ni en un año ni en 15, porque el método que Dios entregó para cambiar no es la oración, es la palabra. Entonces nosotros no podemos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Muy bien, todo lo que Dios ha prometido ya está, solo falta su manifestación, porque las promesas fueron antes que la creación del mundo. Escuche, las promesas de Dios fueron, estuvieron, son antes de la fundación del mundo. Muy bien, vamos a la próxima lección. Próxima lección número 5, también se titula igual, el poder de la bendición y de las promesas, parte número 2. Dice, porque Juan 3:16, todo el mundo lo debiéramos de saber de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Aquí hay una promesa ahora directamente de Dios y dice, porque de tal manera, y dice, de tal manera significa no tiene medida exacta, pero es tan grande de tal manera
amó Dios a la gente, amó Dios a la creación, amó Dios a sus diseños, amó Dios al mundo. La palabra mundo engloba todo, no solamente gente. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo como tal, para que todo aquel que en Él cree, y aquí viene la promesa, no se pierda y tenga o más tenga vida eterna. O sea, hay una promesa y una bendición para los que creemos en Dios, que Él envió a su Hijo Jesucristo. No solo para los que dicen que allá arriba hay un Dios y que posiblemente haya venido Cristo o no, sino para los que creemos en ¿qué? En que Dios el Padre envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, en esta lección estudiaremos otra parte de las promesas de Dios y empezaremos con una promesa muy grande, la promesa de la vida eterna. Dios nos hizo eternos, pero el pecado en el hombre provocó que perdiéramos esa eternidad. No obstante, nuestro Señor Jesucristo la recuperó nuevamente, muriendo por nosotros. Antes de seguir, escuche esto. En el diseño original de Dios, esto lo hablamos en una serie pasada también aquí en la iglesia, en el diseño original de Dios, nuestro diseño, nuestra creación, no nuestra formación, nuestra creación era una creación eterna. El plan original de Dios es que el hombre y la mujer no tuvieran ni viera muerte. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Por qué? Porque nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Y dentro de lo que es la imagen y la semejanza de Dios está su eternidad. Él no muere. No tiene principio, no tiene final. Dios siempre está en presente. No tiene principio, no tiene final. Entonces, el diseño original es que el ser humano hubiera sido eterno como Dios. Pero el hombre pecó, la mujer pecaron, y lo primero que Dios sacó del hombre o de la confección de la creación fue la eternidad. Viene Cristo, ¿sí? Viene Cristo, muere Cristo, resucita para devolvernos la eternidad. O una de las tantas cosas que se nos restaura es la eternidad, para que tenga vida eterna. Significa que el pecado nos iba a convertir, escuche esto, el pecado, en pecado nos iba a convertir en nada. Escuche, nosotros no venimos de la nada, nosotros venimos de Dios. Entonces, porque Dios también envía a su Hijo para que la creación, ahora sí nosotros, volvamos al estado original para que no quedemos en nada, sino que volvamos a tener, ¿qué? Vida eterna. Esa es una de las promesas más grandes que el Padre Dios ha hecho a través de Jesucristo. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a desglosar un poquito este versículo. Está diciendo lo siguiente, el que oye mi palabra y cree, o sea, lo vimos el domingo, el que le presta atención a lo que digo y cree en el que me envió, o sea, creen en el Padre, dice, tiene vida eterna. O sea que la palabra, el prestar atención a la palabra y creer en Dios el Padre, quien envió a Jesucristo, eso produce vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo iba a morir después, iba a resucitar. ¿Por qué? Porque el envío de Dios el Padre a través de Jesucristo no era que Cristo iba a morir y iba a quedar muerto. La resurrección no se decidió en 3 días. La resurrección es un diseño original desde el principio. Entonces dice, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, ese tiene vida eterna. Entonces aquí hacemos un paréntesis. ¿Qué problema han de o van a llegar a tener aquellos que niegan al Padre? Que solo dicen, no, es puro Jesucristo. Porque dice, el que oye mi palabra, dice el Hijo, y cree al que me envió, que es el Padre, ya tiene vida eterna. Significa que sí existe un Dios Padre, y sí existe un Dios Hijo, y por consiguiente un Dios Espíritu Santo. El que niega al Padre, entonces está cortando sobre sí mismo la vida eterna. Porque la vida eterna viene del Padre y del Hijo. ¿Amén eso? Muy bien. Dice, la mayoría de las promesas, demandan algo para que puedan cumplirse. De hecho, aquí podemos notar que para que se cumpla esta promesa tenemos que hacer varias cosas como escuchar la palabra de Dios.
Pregunto, ¿alguien quiere verdaderamente la promesa de la vida eterna? Todos la queremos, ¿sí o no? Todos queremos la vida eterna. Todos creímos en Jesús por la vida eterna. Pero tenemos que escuchar su palabra, no solamente de creer en su persona, en su muerte y en su resurrección. Ahora hay que escuchar su palabra. ¿Por qué? Lo dije hace 2 minutos. Porque es lo único que puede transformar nuestra vida y ponernos en una situación óptima para poder ingresar a la presencia de Dios el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero, escuchar la palabra de Dios. Segundo, tenemos que creer que Dios Padre envió a Jesús. Esto es lo que muchos niegan. No hay un Padre. Entonces, ¿quién envió a Cristo? Vino por casualidad. Lo trajo la paloma mensajera o la gaviota de no sé qué. Imposible. Cristo fue enviado a la tierra. Alguien lo tuvo que enviar. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Estamos de acuerdo? Dice, tenemos que tener la fe de Dios. Entonces hay 3 cosas principales para que usted y yo podamos heredar o podamos tener la vida eterna. Número 1, escuchar la palabra de Dios. Y escuchar dijimos que era prestar atención a lo que Dios dice. Número 2, tenemos que creer que Dios el Padre envió a Jesús a la tierra. Nosotros creemos, por cierto, lo declaro públicamente, ¿no? Uno de los tantos aspectos de nuestra declaración de fe es que creemos en la Trinidad, creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y creemos en Dios Espíritu Santo. Ellos son 3 personas que conforman un solo Dios. No son 3 dioses, son 3 personas que conforman un solo Dios. El Padre envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? La Trinidad cubrió y cubre todas las dispensaciones del ser humano en la tierra. En el principio, Dios manifestado como Padre a través de sacerdotes y profetas. En la segunda parte, Dios manifestado como Hijo, que fue el término más corto, de 3 años y medio aproximadamente en ministerio. Sí, pero Cristo murió a los 33 años. O sea, el Hijo, Dios Hijo, estuvo 33 años en la tierra. Cristo regresa al cielo, pero antes dice, no los voy a dejar solos. ¿Qué está diciendo? La operación de la Trinidad no va a abandonar la tierra. Primero estuvo el Padre, ahora estuve yo como Hijo y ahora les voy a enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo. La Trinidad de Dios siempre estuvo en la tierra por causa de la creación de los seres humanos. Amén. Por causa del pueblo y por causa de la iglesia. ¿Qué parte de la Trinidad está ahora en la tierra? El Espíritu Santo, que no deja de ser Dios. Es el Espíritu de Dios que está con nosotros. Está en nosotros y opera con nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso? No estamos solos. ¿Cuándo va a regresar el Espíritu Santo al cielo? Cuando la iglesia sea arrebatada y regrese al lado de Dios el Padre. Ahí sí el Espíritu Santo va a regresar al cielo. Muy bien, promesa de que somos hijos de Dios. Es entonces que tenemos la vida eterna y lo maravilloso es que no vamos a ir a condenación porque pasamos de muerte a vida. Dice promesa que somos hijos de Dios. Debemos entender y reconocer con toda seguridad que la bendición más grande que Dios nos da es que somos sus hijos. Escuche esto, la bendición más grande, la promesa más grande que Dios nos da es que somos sus hijos. Hasta el momento que usted se sienta un verdadero hijo de Dios, es que usted podrá recobrar la herencia de Dios, el Padre. Aquí vamos a entrar en problemas. Escuche esto, en buenos y santos problemas. Hasta que usted no tenga la visión, el entendimiento, la posición y el sentir de hijo o hija verdadero o verdadera de Dios, usted no tiene derecho a reclamarle nada. Cric, cric. Escuche, mientras usted no tenga la identidad de hijo o de hija, usted no tiene derecho a reclamarle ni una sola promesa a Dios. Es que Dios, yo soy tu hijo. Dice Dios, así vamos a ver cuáles son los requisitos de un hijo. Porque si usted dice, voy a ir a, por ejemplo, que usted se le dé la loca de ir y decir, yo voy a ir a hacer una demanda porque me tienen que dar mi herencia. ¿Ok? El juez va a decir, ok, quiero los comprobantes de que usted es hijo legítimo o nieto legítimo de la persona que falleció. ¿Cómo me lo comprueba? Y va a tener que llevar documentación para comprobar que usted es hijo o nieto legítimo. Si usted no tiene sus papeles, o sea, usted no tiene la identidad con la persona fallecida, usted no tiene derecho a reclamar absolutamente nada.
Entonces, si usted o yo no vivimos como hijos y como hijas de Dios, usted no tiene derecho a reclamar nada. Ah, no, pero yo fui salvo porque acepté a Jesucristo. Sí, sí, no, eso estamos de acuerdo. Una cosa es salvo, otra cosa es hijo. Una cosa es perdonado o perdonada, otra cosa es ser hijo o hija, no es lo mismo. Perdonada está toda la gente que cree en Jesucristo, pero que sea transformado en un hijo o en una hija de Dios es otro asunto. ¿Alguien está aquí? Entonces, yo no puedo reclamarle a Dios algo si yo no tengo la identidad con Él. ¿Por qué me lo tiene que dar? Si yo voy con Angelina y le digo, Angelina, quiero que me dé mi herencia. ¿Herencia de qué? Ah, porque yo creo que yo soy su sobrino. Pero no tenemos un lazo familiar en común. Ah, pero yo creo que sí. Y le puedo mencionar inclusive antepasados de ella, porque me los aprendí en algún lado. Entonces, si yo la demando, porque no me quiere pagar mi herencia, cuando yo vaya con el juez, le voy a decir, señor juez, pídale la documentación y dónde está la identidad. A un examen de sangre, del pelo, lo que sea, a ver dónde tenemos la conexión familiar, el ADN, dónde está. Si el juez determina y los estudios determinan que no es cierto, yo voy a pagar consecuencias, porque intenté violentar la naturaleza de identidad, en este caso de la hermana Angelina. ¿Alguien está entendiendo aquí? Si usted no se comporta y no vive como hijo o hija de Dios, no ande pidiendo lo que no le corresponde. No ande buscando la bendición, porque usted no la merece. Muchos de los que si hay pastores o algunos conocedores de la palabra que están mirando van a decir que estoy hablando desde un punto de vista de la ley. No estoy hablando sobre el punto de vista de la ley, estoy hablando sobre el punto de vista real. Porque hay gente dentro de las iglesias que no son hijos ni hijas de Dios. Esa es la realidad. Y no tienen derecho a reclamar absolutamente nada. Aunque usted esté sentado en la silla de la iglesia. Eso no lo hace cristiano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que usted duerma en un árbol no lo hace chango. Sencillo. Entonces, ¿qué es un hijo o una hija de Dios? ¿Qué es un cristiano? El que sigue a Cristo, no el que sigue a la iglesia. El que vive como Cristo manda que se viva. El que es justo, el que intenta pecar todos los días menos, el que batalla con el pecado. Porque usted me dice que usted ya no batalla con el pecado, le estoy diciendo que usted es un mentiroso. Todos batallamos día a día contra el pecado, porque estamos en un mundo natural. Ahora, que usted esté metido en el pecado es otro rollo a batallarlo. ¿Alguien está entendiendo esto? Y es parte de la bendición. Muy bien. Entonces debemos entender, dijimos, que no podemos recobrar una herencia si no somos verdaderos hijos de Dios. Romanos 9:8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Los hijos que están dentro de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de salvación. El que vive como un hijo y el que vive como una hija de Dios. No como un cristiano en prueba o un cristiano en intento. El que es hijo y es hija de Dios. ¿Qué más sigue diciendo la lección? Romanos 8:14. Y en adelante dice, porque nos metemos en problemas de una vez para ir terminando, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ya estamos aquí, ¿verdad? Escuche esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? ¿Son qué? Dice, son hijos de Dios. ¿Quiénes o cuáles? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar atados, dice, otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué espíritu? Atención, porque no quiero confusión. ¿Qué espíritu da testimonio que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo, no nuestra manera de pensar.
Ah, no, yo soy hijo de Dios porque yo me congrego, porque yo asisto, porque yo diezmo, porque yo voy, porque yo hago. No, no, eso no te hace hijo de Dios, eso te hace un buen miembro o asistente de una iglesia. El hijo, un verdadero hijo de Dios, es alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, según lo que Cristo dijo en su promesa, nos va a guiar a toda verdad. ¿Sí o no? Dice eso o no dice eso la promesa. Él los guiará a toda verdad. ¿Qué significa? A toda revelación, a todo lo que es justo y verdadero. No me responda, la pregunta es, ¿está usted dejándose guiar en la vida diaria de 24 horas por el Espíritu Santo de Dios? Porque si no es así, le tengo una mala noticia. Usted no es hijo, usted es un convencido de Dios. Por lo tanto, no tiene derecho a herencia. Porque si no nos estamos dejando guiar, ¿dónde nos va a llevar el Espíritu Santo? A la palabra. Él no tiene otro punto de inicio y otro punto de final. El Espíritu de Dios nos va a llevar a la palabra, a la revelación, al consejo de Dios, a la instrucción del Padre. No nos va a llevar a otro lado. No nos va a llevar, atención, el Espíritu Santo no nos va a llevar ni siquiera a nuestra cultura, no nos va a llevar a nuestro entendimiento, todo lo contrario, porque sus pensamientos no son los nuestros. Nos va a llevar a la palabra. Ah, no, pastor, es que yo hace 30 y tantos años acepté a Jesucristo en una campaña, oraron por mí, me brincaron los chamucos, me caí al suelo, me levanté totalmente transformado, transformada, yo soy un hijo de Dios. Ok, ahí inició una nueva criatura. Pastor, yo me bauticé y sentí que el poder de Dios cayó sobre mí porque estás siendo una nueva criatura y te metieron en el mundo espiritual. Pero un hijo de Dios es alguien que se deja guiar. Y para que usted y yo seamos guiados por el Espíritu Santo, necesitamos comer a diario de la palabra. Entonces hay gente que no lee la Biblia nomás el puro domingo porque se la pongo en la pared. No me diga que usted es hijo de Dios. Yo le voy a dar palo, a mí no me interesa. Esa es la verdad bíblica, no mía. Es bíblica. Sigue diciendo más, Pablo sigue diciendo más. Dice, y si hijos, también herederos. Ok, entonces el heredero solamente es el hijo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El apóstol Pablo es demasiado claro y demasiado directo. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿A dónde? A la palabra. Por ejemplo, si su vida en cualquiera de los ámbitos. Ahora, yo no le estoy diciendo, le pido algo de verdad, de favor a los que están aquí como a los que están en internet. No tome lo que yo enseño como a usted le conviene, porque eso es manipular y adulterar la palabra. Escuche, no es que usted ahora va a ir a la tienda, ahora que sale de aquí, y va a decir, Espíritu Santo, dime qué voy a comer. ¿Qué compro? ¿Una hamburguesa? ¿Compro una torta? ¿Compro un...? No haga ese tipo de cosas. Eso, no hablamos de guiarnos en eso. Porque Él puso, ¿cómo se llama? Libre albedrío en nosotros para elegir cosas naturales. Lo que estoy hablando es que el Espíritu Santo te guía cómo ser transformado y cambiar de vida. Porque si usted ahora, por ejemplo, terminamos una clase como esta y usted sale afuera y se pelea con el hermano, usted no entendió nada de lo que yo le dije. O si usted sale de ahí y sigue haciendo la vida como la venía haciendo, usted no entendió nada en una hora y cachitos que vamos. Porque la palabra no tiene autoridad sobre su vida, porque usted no deja que tenga autoridad. ¿Alguien está entendiéndome? Ese es el detalle. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que se dejan guiar. ¿Quién se deja guiar? Los que buscan la voluntad de Dios. ¿Dónde está escondida la voluntad de Dios? En la palabra. No hay otro lado. En la palabra. Por eso es que las promesas no se conquistan porque no se las conoce. Porque están ¿dónde? En la palabra. Si usted no ora en la semana, y no estoy hablando de oraciones programadas, estoy hablando de oraciones de comunión con Dios. No el que todos los días se levanta a la misma hora y es una rutina la oración, ni Dios desciende ahí. Hablo del que ora por necesidad de estar con Dios. El que no va a la palabra a meditarla, a escudriñarla, cómo quiere que Dios le hable. Yo de verdad en lo personal le tengo miedo a la gente que me dice que Dios le habla y ni ora ni lee la palabra, porque no sé qué Dios le está hablando.
Porque la única manera que Dios tiene palabra es por su palabra y la intimidad con Él. ¿Alguien está entendiendo? ¿Amén o no amén? Muy bien, seguimos, vamos terminando. Las promesas de la oración son tan poderosas que todo cuanto en fe pidieres en oración, lo recibirás. Aquí le agregamos algo más. Ahora no solo es la promesa de la vida eterna, sino el poder de la oración para que las cosas sucedan. Vamos, tenemos 2 versículos. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿cuál es la promesa? Pedid todo lo que quierais y os será. Ahora, usted puede decirme, pastor, la Biblia dice que todo lo que yo pida en el nombre de Jesús va a ser hecho. Sí, mijito, si primero usted permanece en Él y su palabra en usted. Si usted no permanece en Dios y su palabra no permanece en usted, no pida nada porque no le van a dar nada. Esa es la realidad. ¿Lo dice aquí o no lo dice aquí? Entonces, la gente dice, no, es que la Biblia dice que Dios me tiene que dar. Sí, la Biblia dice, pero leamos lo que está antepuesto. Dice, si permanezco en Él, no en la iglesia, en Él. ¿Cómo permanezco en Dios? Estableciendo una relación con Él diaria, aunque sea de 3 minutos. ¿Alguien está entendiendo? Pero si usted no mira la Biblia en la semana ni por equivocación, difícilmente usted tenga su palabra en usted. ¿Cómo me doy cuenta que su palabra no está en usted? Por sus frutos, porque lo escucho hablar. Discierno lo que dice y me doy cuenta que la palabra no está. Entonces usted no tiene derecho, menos autoridad, para reclamar una promesa o una autoridad. ¿Alguien está entendiendo? Entonces es más grave lo que creemos, porque la bendición está lista, ya está diseñada. La promesa para cumplirse está lista, estamos en la gracia, las cosas se tienen que cumplir. Si yo le pregunto, no me voy a responder, ¿cuánto usted, y esto va para los que están aquí, los que están en internet, por favor, se tapan los oídos, ¿cuánto usted mastica la lección que le enseño en la semana? Sí, pastor, yo la leo 15 veces, mentira, la veo en su carro cuando me subo en él. A menos que usted estudie en su carro, sería un milagro impresionante. ¿Sí me estoy explicando? Son cosas obvias, porque no tengo el interés de rebuscar. Entonces la palabra de Él no puede permanecer en mí, porque la palabra madura dentro mío cuando yo la como y la como y la mastico y le busco y le busco y le busco y le busco. ¿Alguien? ¿Sí me estoy explicando acá? Esa es la verdad. Si no le gusta, pues busca una iglesia donde le mientan, hay muchas de esas. Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Mira hasta eso. Usted y yo somos elegidos de Dios. Escuche la profundidad de este asunto, ojalá se le abra la cabeza y el entendimiento ahora. A usted lo eligió Dios. Y usted se anda poniendo sus moños con Él. Y no tenía por qué haberlo elegido, y nos eligió. Escuche, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis, ¿y qué dice? Y llevéis fruto. Y le agrega, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais, otra vez la promesa, al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Queremos que Dios nos dé cosas y no estamos llevando frutos. Entonces, ¿cómo le vamos a reclamar algo a Él? No, Dios, tu palabra, mi hijito, dice, Dios, yo te comprometo con tu palabra. Y dice, sí, pero ¿y qué con la demanda? ¿Qué fruto me estás trayendo? No le predicas a nadie, no le compartes a nadie, no te da compasión nadie. ¿De qué fruto me hablas? ¿De qué clase de cristianismo estamos hablando? Entonces, ¿qué derecho tenemos a reclamarle a Él algo que Él haga en el nombre de Jesús? ¿Me estoy explicando acá? Entonces, el resultado de permanecer en Él tiene que dar fruto. Cada uno cumpliendo su función en el lugar donde dice fue puesto, os he puesto para que llevéis y deis fruto. O sea, les di el poder, les di la palabra, les di mi autoridad, les di todo lo que tenemos que Dios nos ha dado para que deis fruto. Entonces, ¿por qué mucha gente no anda bajo bendición? No quiere dar fruto.
Esto es sencillo. 2 por 2 son 4. Esta es la matemática bíblica. ¿Quieres que todo se responda cuando oréis al Padre? Da fruto. Por eso, como les dije hace un momento, antes yo me escandalizaba y renegaba, ahora ya me río cuando escucho gente decir, lo cancelo, lo declaro, lo subo, lo bajo, lo entierro, lo desentierro. Usted no tiene autoridad para eso, a menos que dé frutos. A menos que la palabra esté dentro suyo, porque el diablo lee lo que los ojos naturales no pueden leer. ¿Por qué no? Porque gente no puede vencer a ciertos gigantes, porque no tiene la palabra, no tiene armas. No es que la Biblia es un arma. Pues no tiene arma usted con qué pelea. Usted quiere agarrar a Goliat con espaditas naturales. Entonces no hay bendición, no hay frutos. Y no hay frutos, no tenemos autoridad como hijos. ¿Alguien está aquí? Ya no están muchos. ¿Están aquí? Ya no están aquí. Muy bien, no se me enoje porque lo tengo que ministrar después para que se le quite el enojo. Todo lo que usted pide en oración en el nombre de Jesús, Dios lo va a conceder. La oración no es un castigo, no es de los que se portan mal porque se portaron mal, sino todo lo contrario. La oración es una gran bendición y un gran privilegio. Recuerde que todo lo que pida al Padre lo va a recibir. Juan 16, 23, 24. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, le está diciendo Jesús a los discípulos. Ahora, escuche esto. ¿Por qué motivo, y nos vamos acercando al final, por qué motivo la gente quiere solamente el cumplimiento de la promesa, pero no quiere el compromiso del mandamiento de la ley? Porque estamos acostumbrados naturalmente a no tomar compromisos, a no responsabilizarnos con compromisos profundos. Y esto viene desde la niñez. Si nuestros padres no nos hacen comprometernos con cosas desde niños, cuando seamos grandes no queremos compromisos. Entonces la falta de compromiso, aún en las cosas naturales, tarde que temprano se lleva a la dimensión espiritual. Entonces quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios me prospere, quiero que Dios me dé dinero, quiero que Dios me dé esto. Sí, ¿y el compromiso con el mandamiento? No, pero yo quiero la bendición porque Dios es bueno, porque Dios es amoroso, porque Dios me da beso. Sí, y el mandamiento no podemos separar, no podemos desasociar la orden o la demanda de Dios con la promesa que Él ha establecido. No se puede. ¿Alguien está entendiendo esto? Dios quiere bendecirnos con todo, porque la bendición no la va a enviar, la bendición está lista. La bendición está lista. Pero ¿qué es lo que sucede? No la hemos conocido, no la hemos entendido, no hemos dado frutos, entonces no tenemos derecho a reclamar nada. ¿Qué más dice? Las promesas de Dios son tan maravillosas que haremos lo mismo que Cristo Jesús y más. Juan 14, 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuánta gente no está haciendo ni la obra, ni la de Jesús, ni menos? Y aquí Jesús está prometiendo otra cosa. El que cree en mí, escuche lo que dice, las obras que yo hago, él las hará también. O sea, si yo sano, el que cree va a sanar. Si yo libero, el que cree va a liberar. Si yo multiplico los panes y los peces, el que cree va a multiplicar panes y peces. Si yo resucito un muerto, el que cree va a resucitar un muerto y lo hará en mayores magnitudes. Eso es lo que está diciendo aquí Jesucristo. Entonces, reformulemos la pregunta. Si usted no está haciendo las obras que Jesús hacía, ¿cuál es el problema? Que no está creyendo. Porque no hay otro principio. Dice, el que cree en mí. ¿Qué más dice? Marcos 16, 17, la famosa y gran comisión, o parte de ella, dice, estas señales seguirán a los que creen, no a los que dicen, no a los que sienten, no a los que les parece. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y le sigue después el versículo. Entonces, ¿cómo nosotros nos develamos o demostramos a otros? Sencillamente con las señales. Sencillamente con lo que Jesús dice que teníamos que hacer y no estamos haciendo,
Y Jesús mismo puso el sistema de medición. Si usted ora por los enfermos y ninguno se sana, si usted dice que tiene poder, pero no lo manifiesta, no lo tiene, no cree. Señales, la liberación, la sanidad, las nuevas lenguas son señales del reino que se manifiestan a través de gente que cree. Eso es todo. Ahora, ¿por qué muchos no manifiestan estas señales? Pues obviamente usted no puede sanar a un enfermo si no le habla al enfermo. O sea, pues, usted no puede liberar al endemoniado si usted no le predica a una persona que está atada. O sea, yo no tengo poder sobre algo que no existe. No puedo evangelizar, no puedo provocar que las lenguas vengan de parte del cielo si no tengo en dónde impartir esas nuevas lenguas. Esto es matemática espiritual, por llamarle así. ¿Alguien está entendiendo? Entonces hay promesas que no se pueden cumplir si yo no actúo. Porque usted dice, Dios me ha dado el poder para sanar a los enfermos, gloria a Dios, pero si usted no busca un enfermo para sanar, esa promesa no se puede cumplir. No, pastor, es que yo sí creo. Pues, ¿crees en qué? ¿O cómo? Porque hay maneras de creer también, pero si usted no tiene un enfermo adelante no puede sanar a nadie. Esto es más que obviedad. Me explico lo que estamos haciendo. Entonces, quiero que usted haga algo, ya estamos terminando, estamos finalizando esta lección, y se lo pido a los que están aquí y a unos que están por internet. Pídele al Espíritu Santo que usted pueda entender la palabra como está revelada, no como le conviene escucharla o aplicarla a su vida. Porque mucha gente aplica ciertas cosas a su vida, las otras las desecha, y todo es para nosotros, todo es para todos. La Biblia completa de Génesis y Apocalipsis es para nosotros. Entonces tenemos que aplicarla como es, no lo que sí me conviene y lo que no es para el otro. No, pues la mitad de lo que dijo es para mí, la mitad de otra es para el hermano Chuy. No, es todo para él y es todo para mí. A todos nos aplica de igual manera. Amén. Termino. Dice, qué bendición poder ver y hacer las cosas que Jesús hizo. Y no solamente es eso, sino poder hacer cosas mayores. Esa es una promesa hecha por Jesucristo mismo y una gran bendición. Crea y declare que empieza a caminar en el poder sobrenatural de Dios, haciendo milagros, expulsando demonios y extendiendo el reino de Dios por todo el mundo. Amén.